Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2024. Vamos a empezar con la oración inicial. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Caídas y Ascensión, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Víctor Hugo. Hoy nos tocará numeral 2, que es tramas de las tinieblas y programas de la luz divina. En la actual coyuntura sociopolítico-moral del planeta, en que los valores espirituales son considerados como atraso cultural y psicológico de la criatura humana, que estaría buscando soluciones mágicas para sus problemas, que no tendría discernimiento ni paz para solucionarlos, o apenas se manifiesta como fuga de las responsabilidades mediante las tentativas religiosas. Aún es muy difícil el tránsito por las decisiones del equilibrio, de hacer el bien, de la construcción del progreso ético y de las legislaciones basadas en la justicia social. El hombre y la mujer, preocupados apenas con el cuerpo, que los deslumbra o amarga, conforme a la situación en que lo sienten, pierden la identidad de ser racional y bello, para sufrir las imposiciones de patrones establecidos por mentes desarmonizadas que vienen elaborando cada vez más ese culto por medio de la musculación, de los anabolizantes, de los implantes, de las cirugías correctoras, o que definen líneas y contornos de las dietas castradoras, conspirando contra sus valores internos de armonía y felicidad. El éxito significa para ellos el triunfo sobre los otros, conquista de laureles sin importancia, de recepciones extravagantes de las luces que estallan en las flashes en los pocos momentos de gloria que la ironía periodística sintetizó en 15 minutos, para luego desaparecer sucumbiendo en depresiones rigurosas sin ninguna estructura para el autoenfrentamiento. Superconfortados, no se encuentran equipados con los valiosos recursos de la confianza en Dios, de sus infinitas posibilidades como espíritu que son, de las finalidades esenciales y reales del cuerpo físico, dejándose atormentar por inquietudes totalmente desprovistas del legítimo significado. Los jóvenes, buscando el ideal del cuerpo perfecto, delgado, desvitalizado, caen en la anorexia o se precipitan en la bulimia, completando lo que consideran ideal con siliconas y tratamientos quirúrgicos peligrosos, cuyas secuelas surgirán en la primera oportunidad. Los muchachos se entregan a la fatigosa gimnasia para el desarrollo de los músculos, tornándose algunas veces verdaderas aberraciones de las formas para el deslumbramiento del ego, en infeliz postura narcisista que el tiempo consumirá, dejando marcas irreversibles como decepciones y amarguras. La competición destructiva se les instala en las fibras íntimas y los deportes se transforman en profesiones rentables y algunas criminales para sustentar los estatutos de los llamados hombres importantes. En cuanto a los demás segmentos de la sociedad, la disputa para suplantar a quien se encuentra delante de él hace de ellos seres atormentados e inquietos. A veces consiguen llegar al podio muy desgastados por los conflictos que los conducen al uso de drogas químicas devastadoras. Sin que nos detengamos en una visión pesimista o anarquista,
En torno de los valores humanos no podemos esconder las incomparables grandezas y conquistas del siglo pasado y de este, que no obstante continúa enfrentando el ser humano careciente, inquieto, violento e infeliz. En esa coyuntura morbosa, el intercambio entre las dos esferas de la vida se hace pujante, caracterizado por la sintonía y aspiraciones de los habitantes del mundo físico, que se encuentran envueltos por el psiquismo de los equivalentes en la erraticidad. Pugnas terribles, persecuciones implacables, aguerridos combates, incesantes tramas de venganzas se traban fuera de la materia densa con objetivos enfermizos de tornar a la raza humana desvariada y perdida, transformándose en pasto de placeres de esas mentes insanas que se complacen en la vampirización y explotación de las demás existencias. Evidentemente, aquellos que se dedican a la promoción del pensamiento ético, de los sentimientos nobles, de las realizaciones relevantes, de la reconstrucción del grupo social para mejor y menos colérico, experimentan las armas de la persecución desenfrenada de esos adversarios de la paz y del desarrollo moral de los que transitan en el cuerpo físico, transformándose en verdaderos enemigos implacables en su sed de destrucción. Pilarcito y sus ideales no quedaron indemnes a esa sórdida conspiración. Personas mal informadas de los objetivos buscados por el joven y sus compañeros se levantaron para acusarlos de atentado contra el orden público, realizando reuniones de magia, de curanderismo, de demonismo. Como las puertas de la pequeña agremiación estuviesen siempre abiertas para quien desease participar de las actividades, las acusaciones por ser infundadas se diluyeron, pero nuevas agresiones fueron elaboradas bajo la inspiración de los desencarnados perversos. María del Carmen era una jovencita de 18 años que, atraída por una entrevista que le habían hecho al extorero, comenzó a frecuentar el grupo de estudios espiritistas, más interesada en la fama del muchacho que en las propuestas doctrinarias. Se dejó fascinar por el encanto del mismo y entró en un tormento emocional causado por los espíritus que esperaban desmantelar al grupo que recién comenzaba. Al no soportar la angustia que la dominaba, después de una reunión semanal, cuando se le presentó la oportunidad favorable y el joven se dirigía a su vehículo, le solicitó que la llevase hasta las proximidades de su domicilio, en lo que fue gentilmente atendida. En cuanto el automóvil se deslizaba por una importante avenida con árboles, abruptamente dominada por la pasión servil, lo interrogó: «Seguramente tú estás cansado de mujeres que se entregan fácilmente, ¿no es verdad?» «Eso quedó en el pasado», respondió el muchacho con el semblante en una amplia sonrisa jovial. «Ahora mis aspiraciones son otras y mis intereses son más profundos y significativos». «¿Eso quiere decir que tú no te interesas por ninguna mujer?» «No es eso, exactamente. Pienso que ninguna mujer se interesará por un deficiente como yo. Ante esa conclusión estoy orientando el pensamiento y los sentimientos en otras áreas del comportamiento humano a fin de evitarme futuras decepciones». «No concuerdo contigo. El accidente que te inmovilizó parcialmente no te quitó la belleza ni alguna de las funciones orgánicas fundamentales, conforme pienso. Tú prosigues siendo seductor y tal vez más atrayente porque ahora adicionas a la belleza física los dotes del espíritu, que son más importantes de que cualquier otra. No me doy cuenta a dónde quieres llegar. Es fácil de entender. Yo estoy enamorada de ti y no voy a desistir de mi objetivo de conquistarte. Como tú no me has dado la importancia que merezco, resolví asumir la iniciativa de la declaración». Tomando de sorpresa y constreñido, Pilarcito respondió: «Ciertamente tú estás jugando, burlándote de mis limitaciones, lo que no me parece justo. Es claro que he notado tu presencia en nuestro trabajo y te he dedicado el respeto y consideración que todos me merecen. Entre tanto, aún no percibiste que yo me encuentro ahí exclusivamente para conquistarte. Como observo la vehemencia de la información y la palidez que asomó a su rostro, el joven le respondió: «Pensaba, es claro, que tú, como todos los otros, allí estuviesen para una finalidad más significativa que la búsqueda de la conciencia de la realidad espiritual, de ambiciones más elevadas. Pues debo informarte que no. Desde que leí alguna de tus entrevistas y sentí tu soledad, tu sufrimiento, me decidí a ser el ángel que te conducirá por la noche oscura por la que transitas, cargando la lámpara encendida de amor y comprensión. Bien,
No esperaba una información tan clara y una definición de comportamiento tan contundente. Si preferías la hipocresía, la mentira, la disimulación, no se trata de eso. Ocurre que allí, en nuestra casa, mis preocupaciones, pienso que las de todos, son por otras metas y las ansiedades diferentes. Es verdad, y lo dijo con segura inflexión de voz, que al comienzo, después de la terrible prueba que cayó sobre mí, caminé por la noche oscura, sin rumbo y sin paz, atormentado e infeliz. Empero luego, a medida que me fui liberando de la autocompasión y de la rebeldía, descubrí un mundo nuevo que yo desconocía y resolví adentrarme en él, recorrerlo en la expectativa de encontrar la razón de la existencia humana, y haciendo una pausa para mejor coordinar las ideas, adujo: en el espiritismo encontré la fuerza hercúlea para salir del abismo y espero mantenerla a fin de proseguir sin temores. No niego que experimento momentos de soledad, de tristeza, como todo el mundo, lo que también ocurría antes, cuando vivía en la cima de la gloria y disfrutaba del placer hasta quedar exhausto. Por eso vengo orientando la mente y el corazón en ese objetivo, postergando para más tarde las aspiraciones de un hogar, de una familia. Te agradezco, sensibilizado, lo que tú me dices, que me levanta el ánimo y me da otra visión de la existencia y del sentimiento del prójimo. Estoy dispuesta a vivir contigo cuanto antes. No cederé mi lugar a nadie, en caso que ya exista alguien o que pueda aparecer. Me parece un poco exagerado de tu parte, respondió, sonriendo. No soy ningún nuevo Apolo mitológico ni moderno, sex symbol o astro que arrebataba a las jovencitas desorientadas. Reconozco mis límites y no estoy confiado en mis posibilidades aún no comprobadas. El asunto requiere reflexión y cuidado. Por ahora, tú no me inspiras otros sentimientos sino el de fraternidad. Entonces me rechazas, respondió asusada por el deseo y por la perturbación. La pobre María del Carmen era víctima de una vigorosa obsesión que se había instalado ya en vista de las aspiraciones íntimas y de los delirios de placer que ella abrigaba. Casi incorporada por el adversario cruel, se disponía a cualquier resultado de su opción trastornada. Por otro lado, los programas de la luz divina se desenvuelven con seguridad, anulando las fuerzas tenebrosas que se complacen en la alucinación y la impiedad. Amparado por la abnegada mentora, quien se desvelaba por asistir al joven en la nueva etapa a la que se entregaba, no dudó en acercársele, inspirándole cuidado y seguridad. No se trata de un rechazo, convengamos que no soy un aprovechador de jóvenes ansiosas, para luego consumar los deseos de la inferioridad animal que persiste en mi naturaleza. Estoy intentando dominar mis inclinaciones infelices y proseguiré. Lo que ocurre es bien diferente de un rechazo. Como ya transité mucho por esas experiencias, desde muy joven, sé que el fuego del deseo pasa rápido, como la llama en la hierba seca, apagándose de inmediato por falta de combustible. No habría de aprovecharme de tu estado emocional a fin de explotarte. El asunto demanda tiempo y reflexión. No soy más el muchacho guapo de otrora, seductor e irresponsable. Hoy soy un hombre comprometido con deberes elevados, afirmado en compromisos graves que deberé preservar. Delante de lo que tú me dices, que me sorprende, necesito de mucho tiempo para asimilar tus palabras y pensar en la manera de conducirme. La joven no lo dejó terminar. Le pidió que detuviera el auto. Colérica, lo amenazó con palabras ásperas y algunas otras vulgaridades de acusación indebida. Se bajó y golpeó con fuerza la puerta, apartándose casi alucinado. En vano Pilarcito la llamó, intentando hacerle volver. Todo fue inútil. El joven espiritista ya había comprendido que se encontraba en una ruda batalla, en la cual fuerzas del mal desencadenarían un pertinaz combate contra las tentativas de la realización del bien, particularmente en lo que hace a la liberación de conciencias y a la ampliación del conocimiento intelecto moral de los individuos. Por ser el espiritismo un resurgimiento del cristianismo en su pulcritud inicial, desprovisto de dogmas y supersticiones, de ceremonias injustificables y de aparatos apropiados para un sacerdocio organizado, que se transformó en un poder político y socioeconómico, tiene por meta auxiliar al ser humano a subir a niveles de conciencia más elevados, arrancándolo del marasmo de la fe ciega para posibilitar los altos vuelos por medio de la creencia racional y lógica. Es natural que haya conspiración
continua para obstaculizar su avance, organizada por aquellos espíritus de ambos planos de la vida que se complacen en preservar la ignorancia de las masas, a fin de manipularlas a su grado al sentirse debilitados por la fuerza hercúlea del conocimiento cimentado en los hechos irrefutables de la comunicabilidad espiritual. Se convirtieron en adversarios obstinados de las nuevas ideas y de sus paradigmas. Por no poder vencerlos por los argumentos bien estructurados, embisten contra sus adeptos y divulgadores, medium y servidores abnegados, generándoles dificultades y contrariedades crueles, mediante los cuales pretenden descorazonarlos, afligirlos y apartarlos del misterio del amor y luz al que se dedica. Además, los propios fenómenos kármicos, procedentes de las experiencias fracasadas en jornadas pretéritas, les abren brechas morales que son la manera de expurgarlos, en los cuales se encuentran campo para las sórdidas persecuciones en las que se complacen particularmente aquellos que se encuentran desprovistos de la argamasa celular. Pilarcito ya se había dado cuenta de esa lucha vigorosa y sin cuartel, porque percibía que no obstante los excelentes resultados de los emprendimientos desarrollados, siempre surgían dificultades ilógicas, incomprensiones inmerecidas que no podían partir de los miembros de los diferentes grupos en los cuales trabajaba, pero estos eran víctimas de la inspiración infeliz de la erraticidad inferior. Es cierto que la inferioridad de cada uno permitía esa interferencia. No obstante, el programa perturbador era desarrollado fuera del mundo físico. Muchas gracias. De ese modo, percibió en la reacción de María del Carmen la acción de algún adversario oculto que deseaba afligirlo y al mismo tiempo hacer infeliz a la joven insensata que fácilmente se dejó fascinar. Sabía que en el comportamiento sexual de las personas existe una válvula muy fácil de ser abierta por los adversarios desencarnados, que es el estímulo hacia las pasiones ardientes y perturbadoras de la sensualidad. Son incontables aquellos que, atormentados por los deseos sin freno de su estadio de evolución a un primario, se tornan instrumento de seres espirituales de la misma altura, que los explotan y asedian, conduciéndolos hasta quedar exhaustos a la locura de la posesión, y cuando no logran sus intentos infames, los arrojan a los abismos de la depresión, del suicidio. Como se encontraba con su conciencia en paz, lamentó el incidente desagradable, pero no se permitió perturbarse interiormente. Recordó el encuentro que mantuvo con la mensajera de la luz y envolvió a la desorientada en vibraciones de armonía y prosiguió rumbo a su hogar. No obstante, la escena retornó a su mente después de acostarse sin conseguir conciliar el sueño. Fue entonces que pensó en recurrir al beneplácito de la oración, y al hacerlo amplió la percepción mediúmica y logró captar la presencia de un ser espiritual de aspecto brutal que lo amenazaba, reprobando su comportamiento. «Seguramente no me recuerda», exclamó el adversario desconocido. «Siempre sucede así, puesto que aquel que practica el mal fácilmente de él se olvida, en cuanto que su víctima jamás lo consigue. Soy su conciencia adormecida que ahora debe despertar para el justo rescate». Y dándole a la voz un timbre de arrogancia y de odio, continuó: «Soy el desdichado Héctor de las Palmas. ¿El nombre le hace recordar a alguien? Sin embargo, eso no es importante. Soy su víctima infeliz, inducido a matar. No dudé en hacerlo en mi idiotez, y lo realicé con habilidad extremada, para atender a su insaciable sed de poder. Después, porque tal vez yo pudiese convertirme en un peso para usted, de la torre en potencia, me mató, calmó y seguramente envenenándome. ¿Por qué hizo eso don Lorenzo de los Hoyos? ¿Cómo pudo ser tan perverso para asesinar fría y cobardemente a un desgraciado deficiente mental como lo era yo? No consigo entender cómo la crueldad es tan hábil para escamotear la conciencia, liberándola de la culpa cuando sabe de la gravedad del crimen que practica. No le puedo decir cuánto he sufrido, porque el tiempo no pasa para mí, permaneciendo el momento eterno de los dolores impuestos por el veneno fatal que me fue suministrado. Mucho demoré para entender lo que había acontecido, pese a los falsos homenajes que me fueron dedicados y el sepelio honroso de que fui objeto.
No obstante, desperté amparado por otros infelices como yo y adquirí la lucidez que me permitió encontrarlo en otras ropas, empero el mismo infame destructor de vidas. En el agresor había diversos sentimientos de odio y resentimiento, de dolor y de angustia, de aturdimiento y de culpa. En cuanto acusaba, expresando todo su sufrimiento, el rostro deformado y amenazante, traducía el infierno interior en que se debatía el antiguo demente. Habré de destruirlo, aunque me cueste lo imposible. No solamente yo me encuentro empeñado en esa campaña, sino también muchos otros que conformamos un bien preparado bando de colaboradores desalmados. No podrá huir de nosotros, pese al cambio que se operó desde la época de sus descalabros. Ahora ya no tiene la púrpura, ni el destaque social, ni la posición religiosa, ni el poder político, aprisionado conforme se encuentra en la semi-inmovilidad. Cavaremos su sepultura con las uñas en las carnes dilaceradas y lo aguardaremos cuando retorne, vencido y desventurado como nosotros mismos. Sorprendido por la información cruel, Pilarcito fue asaltado por las reminiscencias que dormían en los laberintos del espíritu y volvió a ver la escena perversa en que se enredó asesinando a su Quasimodo. Pide página. Quasimodo se trata del personaje central en la magistral obra de Víctor Hugo, cuando estaba encarnado intitulado El jorobado de Notre Dame, nota de la editora, Fiel. Todo fue muy rápido y las lágrimas cubrieron sus ojos, transformándose en un torrente. Dominado por el sincero arrepentimiento, balbuceó a media voz: si no te fuera posible perdonar mi perversidad, por lo menos discúlpame. Yo era loco y no me daba cuenta. Hoy tengo idea del mal que practiqué, aunque no pueda retroceder en el tiempo a fin de deshacerlo. Confío en el futuro que me permitirá la recuperación. Aún no tengo idea de cómo ocurrieron esos hechos, porque lentamente descubro apenas fragmentos que me dan una imagen imperfecta de los acontecimientos. No obstante, el arrepentimiento y los testimonios que me han sido exigidos por la vida poseen un gran valor. No soy solamente el infame sacerdote, sino también el demente que renació en los brazos de otros de sus víctimas y que ahora recomienza la caminata sin piernas para avanzar. No te pido perdón, vuelvo a explicar, pero sí al menos compasión. Nunca lo perdonaré, ni tendré compasión, sino aquella con que fui asesinado, lo interrumpió el vengador. Nunca es una palabra que no existe, elucidó el extorero. Ante la imposibilidad momentánea de encontrar la mejor solución para el problema, entreguémoslo a Dios, que sabrá cómo resolverlo, y confiemos en el futuro. Lo importante, pienso, en este momento es que tú seas feliz. Yo ya encontré mi rumbo y llega la hora de que tú también descubras la nueva senda que deberás recorrer. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma?, interrogó el espíritu. Con la mansedumbre de un corderito, cuando es un lobo ingrato y traicionero. En aquellos días ya distantes, no podía pensar, no razonaba conforme debería. Ahora no. Mi razón, dominada por el deseo de venganza, es lúcida y hábil, proporcionándome los medios apropiados para ello. No escapará de mí miserable. Continuaré bajo el gobierno de Dios, conforme lo mismo sucede contigo. Ante la imposibilidad de convencerte, avanzaremos en el tiempo y confiemos en el mañana. No pudo proseguir porque la emoción turbó su raciocinio y fue acometido por un desmayo, perdiendo la conciencia. Imposibilitado de saber lo que había ocurrido durante el vaído, más tarde despertó bañado por álgido sudor, procuró recomponer los recuerdos y fijó en la memoria el nombre de su opositor, el infeliz Héctor de las Palmas. El cansancio terminó por vencerlo a las primeras horas de la madrugada. Al día siguiente despertó cansado y mal dispuesto. Desayunó de forma frugal y se entregó a la correspondencia sin que se le borrasen las escenas de la agresión espiritual. En aquella misma noche, en la actividad mediúnica de socorro a los desencarnados, Héctor fue traído por los nobles mensajeros para la comunicación y recibió cuidadoso tratamiento espiritual a fin de ser esclarecido oportunamente
con referencia a los nuevos compromisos que le cabían para actuar a favor de la propia felicidad. Los días se sucedieron sin ningún acontecimiento digno de ser anotado, excepto los disparates de María del Carmen, que se apartó temporalmente del grupo, que retornaban a la mente de Pilarcito, especialmente lo que se refería a la necesidad de una compañía femenina. Sutilmente, el tormento del sexo, que parecía calmado, comenzó a surgir, aturdiéndolo una que otra vez. Consciente de sus nuevos deberes, empero procuraba superarlos mediante el trabajo, la oración y los pensamientos saludables. Transcurrido menos de un mes después del incidente con la joven, Pilarcito y los amigos fueron sorprendidos por la visita de los progenitores, que venían a indagar sobre la responsabilidad de los mismos por haberla inducido a prácticas demoníacas, cuyo resultado era el desequilibrio emocional en que la misma se encontraba, así como las acusaciones pesadas de que fuera víctima de acoso sexual por el extorero. Pretendían ir a la policía, entre tanto resolvieron venir a conocer a los miembros de la actividad a fin de tomar conocimiento de lo que se trataba, preparándose para recurrir a otras providencias posteriores. Sorprendidos por el inesperado acontecimiento, todos intercambiaron miradas aturdidos. Pilarcito tomó la palabra y esclareció a los padres de la muchacha lo que había sucedido y los invitó a que participaran de una de las reuniones públicas, las que eran frecuentadas por María del Carmen, que no tenía acceso a aquellas otras de carácter mediúnico, y resolviesen por ellos mismos. Sinceramente emocionado, lamentó lo acontecido, explicando que por el hecho de la pasión atormentada de la que se sentía poseída, la joven no le cupo otra alternativa sino explicarle lo que pasaba con él, lejos de cualquier sentimiento excepto el de la fraternidad. Era tan sincera su narración que los visitantes entendieron el hecho y lo lamentaron, empero sin saber qué hacer con la hija que ahora estaba enferma. Fue entonces que el paralítico se dispuso a visitarla junto con otros amigos a fin de intentar una psicoterapia espiritual, puesto que él creía en la interferencia obsesiva de algún ser adversario que ahora estaba atormentándola. En aquella misma noche, al terminar la actividad de estudios al lado de los progenitores más calmos, Pilarcito y dos compañeros marcharon hacia su hogar a fin de visitarla e iniciar el estudio espírita del Evangelio en el seno de la familia. A su llegada, la muchacha se sorprendió alucinada, acusándolos de hechiceros y de perversidad, de depravación y de conducta reprobable. Serenos y confiados conversaron con el perturbador, le aplicaron bioenergía y dieron lectura a una conmovedora página del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, neutralizando la furia de la adversidad. Dejándola algo tranquila y recompensados por la natural gratitud de los padres, se dirigieron a sus propios hogares para retomar allí diversas veces hasta la recuperación total de la enferma espiritual, que envolvió las actividades del grupo tras la conquista de la salud. La batalla entre las fuerzas del mal era vencida por la perseverancia y la programación de las entidades del bien, interesadas en la instalación de la felicidad en los corazones y en las mentes humanas, dando inicio a una nueva era de paz a pesar de la vigencia preocupada de la violencia y del crimen que aún permanecen dominantes en la sociedad sufriente de estos días. Superada esta etapa, que se prolongó por algunos meses, Pilarcito y sus amigos constataban cada vez más la grandeza y el poder del amor, sobre todo la victoria del deber y del orden con relación a los gravámenes y conturbaciones de todo jaez, que predominan en la naturaleza humana aún vinculada a sus herencias ancestrales. Así finaliza el numeral 2, que se titula Tramas de las tinieblas y programas de la luz divina. ¿Algún comentario? Lorenzo es el que habían asesinado. Héctor es el que habían asesinado. Lorenzo era el sacerdote. Es el de los hoyos, pero no me acuerdo. Vamos a ver aquí.
Soy el desdichado Héctor de las Palmas, que es el don Lorenzo de los Hoyos. Digamos, comentaba que a él le había costado salir de la situación en la que estaba, que cuando le habían asesinado, él no había logrado entender lo que había pasado. Entonces, que tenía ciertos compañeros en el sufrimiento en el que él estaba, que en cierta forma le ayudaron a que la carga que estaba sintiendo, porque en ese sentido era como una turbación en la que estaba, ya no fuera tan pesado. Ellos, los compañeros de sufrimiento que tenía, no tenían el conocimiento, digamos así, de la ciencia espírita conforme a la turbación y cómo se van dando las, digamos, esas etapas, pero sí entendían el dolor. Entonces tenían cierta empatía por el dolor lo que tenían, y de esa manera sí le podían ayudar a él, por lo menos según las limitaciones que ellos tenían. Entonces él en algún momento se estaba lamentando de que le había costado salir de la confusión en la que estaba, pero también estaba reconociendo que los compañeros de sufrimiento con los que él estaba le habían ayudado a que la carga ya no se sintiera tan pesada. Y también aquí nos estamos dando cuenta del arrepentimiento, de que en el crimen que se había cometido contra el Señor, digamos, el muchacho está diciendo que él estaba como zombie más o menos, que no estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo, que estaba como dormido, que si él hubiera estado consciente con la lucidez necesaria, es posible que él no tan fácilmente hubiera caído en esa falta. Y también estaba recordando otra parte que había leído en alguna oportunidad, que decía, digamos, con respecto a que hay que orar para que ayude contra los vicios. Entonces me venía a la mente el hecho de que hay una recomendación que hacían de que quien quiera dejar de fumar evite encontrar cigarros en el camino. Y eso fue lo que se me vino a la mente con esto que había leído ahorita. Gracias, Pepe. Continuando con la lectura, el numeral 3 dice: la suprema victoria del amor. 3 años habían pasado desde el momento en que el ex-torero se unió al pequeño grupo de estudios espíritas. Iniciando su real transformación moral, las luchas proseguían severas, a pesar de que las resistencias internas de todos se hubiesen fortalecido, ofreciéndoles una más amplia experiencia y mejor visión de la realidad. Profundamente convencidos de la vida espiritual y de la superior calidad de la doctrina que abrazaban, resolvieron ampliar el trabajo creando una institución que pudiese atender las exigencias legales del país y servir más a la comunidad. Luego de un competente contacto con un abogado que se responsabilizó por la documentación adecuada para la formación de la entidad, que también sería filantrópica, puesto que la acción del espiritismo nunca se disocia de la caridad que ilumina, educa y atiende las necesidades humanas, fue inaugurada la nueva sede del Instituto Espírita Allan Kardec. Para ese evento fue convidado el joven medium que anteriormente allí había estado y que desencadenó el superior proceso que ahora culminaba en la institución, que se dedicaría al estudio, a las experiencias fenoménicas del espiritismo y a la práctica de la caridad por todos los medios posibles al alcance, así como a diversas autoridades civiles y militares y gran público que acudió presuroso a fin de saber lo que es la doctrina espírita. Ahora, vinculado a la Sociedad Protectora de los Animales, a la Sociedad de Promoción de los Deficientes y a la Institución Espírita, Pilarcito no disponía de tiempo excedente
para la autocompasión ni tampoco para abrigar sentimientos perturbadores. El bien que proporcionaba a los demás lentamente se le fue transformando en alegría de vivir, comenzando a entender que el milagro de la vida se revela cuando se está preparado para entenderla en sus reales parámetros, que establecen el respeto al culto de los deberes y a los compromisos por la constante transformación moral y cooperación social. En cuanto a la existencia, le presentaba destacada posición social y prestigio, dinero y belleza. Todo lo utilizó de forma egoísta, consumiendo las energías en la voluptuosidad del gozo breve. En el momento en que se encontraba con menores recursos, se tornó un luchador sin temores de valiosas causas de promoción de la criatura humana y de la sociedad. Es cierto que las dificultades interiores remanentes de los actos equivocados del pretérito no lo abandonaron de un momento para otro. Sin embargo, había madurez psicológica y discernimiento para enfrentarlas a medida que surgían, dándoles sentido y significado que siempre resultaban beneficiosos. Por medio de las reuniones hebdomandarias de atención a los descorazonados e infelices del mundo espiritual, Héctor de las Palmas fue orientado cariñosamente y se recuperó, abandonando los mórbidos intereses de venganza, así como descubrió la alegría de la inmortalidad y fue encaminado a programas de educación personal y de esclarecimiento profundo. Juan Badajoz y Aguirre, el conquistador, igualmente fue encaminado por la misericordia divina a las reuniones socorristas del instituto, donde recibió la ayuda adecuada para su aflicción sin parar, así como el auxilio para superar el largo trance de sufrimientos consecuentes del suicidio, que lo martirizó durante muchos años, encontrando finalmente la paz y motivos para recomenzar en otra condición bajo las bendiciones de la sumisión a las leyes divinas y a los impositivos de los rescates que se encuentran esculpidos en la armonía moral del espíritu deudor, más de una vez fallido lamentablemente. El amor cubre, sí, la multitud de pecados, conforme dijo Jesús. En todas partes es el sol presente cuando dominan las tinieblas, es la esperanza que jamás desfallece y la fuerza que impulsa hacia adelante construyendo la felicidad. Cuando el mismo se establezca en lo íntimo de la criatura humana, la revolución de que es portador modificará a la sociedad. Después de transformar al individuo sin amor, ser enloquece y muere, cercenado en su oportunidad existencial. Plantas y animales fenecen cuando no son amados. El amor de Dios los vitaliza en su hábitat. No obstante, cuando son dislocados hacia otros medios, particularmente en las ciudades, residencias, parques y otros lugares, necesitan del tono del amor para vibrar en armonía y estar esplendentes de vida. El nuevo pilarcito, ahora dedicado a la reflexión, a la plegaria y a los actos nobles, descubrió que era poseedor de facultades mediúnicas que se presentaban ostensibles, pasando a cooperar en los trabajos de desobsesión e iluminativos mediante la psicofonía y la psicografía, bajo los auspicios de la noble mentora espiritual, lo que le amplió el campo de acción para la conquista de sí mismo. Sus padres, aun cuando no participasen activamente del nuevo movimiento de espiritualización del hijo, en vista de las fuertes vinculaciones con la religión dominante, se sentían felices y se daban cuenta de los valores que adornaban el carácter del joven, sorbidos en la doctrina a la que se había afiliado. A su vez, sus hermanos lo respetaban y alguna que otra vez comparecían a las reuniones de divulgación, así como a aquellas otras festivas. Considerando las inmensas dificultades sociales que su país atravesaba y siguiendo el reglamento del Instituto Espírita, tan luego como le fue posible con los amigos y cooperadores, comenzó un movimiento a favor de la adquisición de un edificio donde, más tarde, pasó a reunir niños desamparados, comenzando con una pequeña escuela y una guardería para que en el futuro se convierta en una residencia dedicada a la educación y a la edificación de vidas que serían encaminadas a la posteridad. A su vez, María del Carmen empezó a considerar la oportunidad muy valiosa de que disponía, descubriéndose igualmente poseedora de facultades mediúnicas que le permitieron la inducción obsesiva. Se concientizó del compromiso que había asumido antes de reencarnar y comprendió que podría cooperar con seguridad en las múltiples actividades que el instituto se proponía desarrollar.
Estudiante de psicología, buscó ahondar más en la ciencia del alma, realizando puentes de identidad con las propuestas espíritas, de modo de encontrar respuestas y soluciones para muchos de los trastornos que hacen víctima de los seres humanos, madurando emocionalmente y cooperando en la atención a los pequeñitos de la guardería. La transformación interior le proporcionó una peregrina belleza que se exteriorizaba en un rostro bien trazado, portador de líneas armónicas y enmarcadas por una vasta cabellera negra, ondulada, que caía sobre sus hombros en un conjunto bien modelado, con el cuerpo delgado que lucía elegante y la hacía atrayente. Sin saber cómo explicarse, puesto que anteriormente solo la veía con ojos y sentimientos de fraternidad, Pilarcito comenzó a descubrirla de manera diferente y sin darse cuenta se enamoró de la joven, a quien tuvo ocasión de confesarle lo que ahora le sucedía. En un encuentro informal le manifestó su estado íntimo. Hoy, diferentemente de lo que nos sucedió en el pasado, comenzó dubitativo el extorero. Soy yo quien se atreve a expresar sus sentimientos de amor y ternura, que ya suponía muerto. La verdad es que me siento profundamente obligado a tener que tomar esta decisión. Sin embargo, considerando el respeto y la admiración que te dedico, acompañando el esfuerzo que tú empeñas para mantener una conducta a prueba de cualquier duda, no puedo postergar más este momento hablando del amor que me domina con relación a tu persona. La joven, un poco sorprendida, pero no tanto, porque había percibido el cambio que se había operado en el muchacho, se enrojeció emocionada dejándolo hablar. Hoy, madurado por el sufrimiento y por la alegría de vivir, dijo prosiguiendo con la conversación, me doy cuenta de que la soledad es mala consejera y que todos vinimos al mundo terrenal para recibir las bendiciones del amor, pese a la multiplicidad de aspectos en que él se presenta. En mi caso, a pesar de los límites que me acometen, el corazón pulsa y vibra de emoción y todo el cuerpo se estremece de expectativa cuando pienso en ti, en la posibilidad de construir un hogar a través del matrimonio en el cual la bendición de los hijos corone nuestras más caras aspiraciones. Sin embargo, comprendiendo las deficiencias orgánicas que me marcan, es casi un atrevimiento hablarle a una joven bonita y agradable, seguramente requerida por jóvenes candidatos más afortunados, con relación a lo poco que puedo ofrecerle ante lo mucho que otros tienen para dedicarle. Empero, no deseo perturbarte con esta declaración, que sé que tal vez resulte desagradable, pero debo atender a las ansias del corazón y de la mente que sueñan, anhelando algo posiblemente remoto o totalmente improbable. No te subestimes tanto, lo interrumpió también emocionada la muchacha, por cuanto si me presenté delante de ti en un momento de trastorno emocional, la verdad es que siempre guardé un sentimiento de afecto por ti, que en mi desequilibrio no supe dirigir ni dimensionar. Hoy, que nosotros somos otros en formación moral y espiritual, que amamos ideas convergentes y maduramos al calor de algún sufrimiento y de muchas experiencias, estamos en condiciones de vincularnos sin recelos por la tentativa. Como no ignoramos, todo son prácticas no siempre felices, pero que se pueden transformar en conquistas si sabemos cómo hacerlo y no afanamos por conseguirlo. Y nos afanamos por conseguirlo. Como bien sabes, no tengo casi nada para ofrecerte más allá de mi amor. Los límites orgánicos son acompañados por límites económicos, sociales y los altos compromisos médicos que me exigen valores bastante significativos, además de la terapia de los masajes que no puedo dispensar. Los recursos que me llegan de la jubilación y otros que resultan de algunos depósitos bancarios que restaron de los días de abundancia y desperdicio, ahora se están acabando y considero que no serán suficientes para ofrecerte todo cuanto tú mereces. Cuando alguien planea asociarse en matrimonio, lo interrumpió nuevamente con suavidad, no lo hace con lo que la persona tiene, salvadas algunas excepciones, sino con la persona con quien se va a casar. Lo que me interesa eres tú y no lo que tú posees, puesto que si ello fuese fundamental, todos los ricos serían inmensamente felices en la unión conyugal, lo que raramente acontece.
Los dos jóvenes, dominados por la emoción de ese momento, adquirieron la expresión romántica y se abrazaron en un prolongado silencio, tras lo cual Pilarcito expuso: nunca desearía percibir que el tuyo es un sentimiento de compasión. ¿Compasión?, exclamó, obligándolo a callar una vez más. Yo te amo. Siempre te amé, desde que te vi. Es como si ya nos hubiésemos amado en algún tiempo y lugar distantes, pero presentes en la memoria espiritual. La compasión es un sentimiento muy diferente del amor que siento por ti y jamás interferirá en nuestro comportamiento como sustitutivo del afecto. Es cierto que ella está presente cuando se ama, con un sentimiento de belleza y ternura, de cariño y de enternecimiento, nunca empero como mecanismo de fuga de la realidad para otra postura. Prometo respetarte y amarte hasta el fin de mis días y proseguir más allá del valle de la muerte. Después de esa afirmación se besaron embelesados y casi simultáneamente revelaron: digámoslo cuanto antes a nuestros padres y amigos. La noticia sorprendió a todos agradablemente, en particular a los progenitores de Pilarcito, quienes se preocupaban con su futuro terreno. Los amigos de la institución exultaron porque ahora podían contar con la seguridad relativa que siempre existe en todo en la tierra, que la entidad seguiría su marcha. Considerando que ambos, por ser ya trabajadores, serían sus baluartes para el futuro. Del noviazgo al matrimonio fueron pocos meses, para ser más exactos, apenas 6. La boda fue celebrada en el propio instituto con la presencia del juez, quien los unió delante de la ley, de los familiares y amigos de ambos consortes, tras lo cual uno de los miembros profirió algunas palabras sobre el alto significado del casamiento, concluyendo con una oración de súplicas a Dios a favor de la felicidad de ambos. Los novios prefirieron no apartarse de la ciudad, continuando con los compromisos a los que estaban vinculados sin mayores complicaciones que aquellos que las criaturas humanas se imponen en nombre de la felicidad. Poco después, como el trabajo que se desarrollaba en la comunidad fuese relevante, el extorero empezó a merecer la consideración de sus conciudadanos, quienes más de una vez lo homenajearon con títulos beneméritos por los servicios prestados, y por ello fue señalado oportunamente para ejercer una función pública en la cual podría contribuir valiosamente a favor de sus campañas de dignificación del deficiente y del protector de los animales, así como percibir un salario para mantener una digna existencia. La ascensión del abismo, vencidas las duras etapas de renovación y de crecimiento interior, se daba de forma natural, como respuesta de la vida a los sacrificios y programas dignificantes que eran vividos. El espíritu puede comprometerse, y eso sucede a menudo, haciéndolo zozobrar en el viaje por el océano carnal, navegando aguas encrespadas y enfrentando rudas tormentas. No obstante, tan pronto como toma conciencia de la realidad, se debe imponer el deber de reparar todos los males que haya practicado, empeñando esfuerzos hercúleos para ubicarse donde debe, desarrollar los compromisos de dignificación humana y restauración de los valores que fueron desperdiciados o se perdieron en la ineficiencia o se perdieron en la ineficacia o en la desatención personal. Nadie asciende a la cumbre de la montaña sin pasar por las bases difíciles, muchas veces cubiertas por pedregullos afilados, cardos puntiagudos, abismos desafiantes. A medida que conquista la altura, los horizontes visuales se tornan más amplios y más bello es el paisaje que se presenta enriquecido por el aire balsámico y puro de la elevación. Igualmente, en lo que hace a la elevación moral y espiritual, los primeros son los desafíos más graves y más perturbadores, porque la persona no está acostumbrada a su presencia, equivocándose con respecto a la finalidad y objetivos de la vida. Vencidas las primeras etapas, se tornan más accesibles las próximas conquistas hasta el momento de la victoria. Don Lorenzo de los Hoyos y aquellos que participaron de sus alucinaciones después del abismo donde cayeron, marchaban felices ahora en una ascensión triunfal. El amor de Dios jamás se niega. Caídas y ascensión constituyen el binomio de la lucha del espíritu inmortal en su proceso
de perfeccionamiento en el rumbo que se escoge para ir a Dios. Y finaliza el libro. ¿Algún comentario, Pepito? Aquí podemos ver la situación entre Pilarcito y la joven, que ellos tenían la situación de que ya se habían conocido en vidas anteriores. Entonces había una planificación que normalmente nosotros desconocemos en el sentido de que tenemos el olvido del pasado. Entonces ellos tenían que, al reencarnar, volver, digamos, a estar cerca, conocerse, entre comillas, y formar una pareja. Y entonces ese sentimiento no lo tenía tan, digamos que no lo tendría tan esclarecido Pilarcito, porque él lo sentía como que fuera una forma de compasión o lástima, digamos. En cambio, la joven sí sentía que había mucha atracción, que había bastante sentimiento de amor. Entonces ella no tenía ese inconveniente de confundir amor pensando que era compasión lo que estaba sintiendo. Ella lo tenía muy claro. Entonces, afortunadamente se logró que esta pareja pudiera juntarse, que pudieran formar el hogar al que se habían comprometido antes de reencarnar. Me viene a la mente lo que estaba comentando, la pregunta que hizo Coca en la conferencia que había dado Jorge Berrio, cuando le dijo que si las parejas estaban predestinadas, que qué pasaba si yo, digamos, me había comprometido en el mundo espiritual con una pareja y si resultaba que ya estando encarnado, como tenemos el olvido del pasado, si yo me equivocaba y escogía a otra persona. Entonces Jorge le dijo a Coca que hay niveles espirituales, hay espíritus afines, hay espíritus que tienen simpatía en el sentido de que tienen inclinaciones similares. Entonces, que podía darse el caso de que si era buena persona, si tenía buenas inclinaciones, buenas acciones, buenos sentimientos y tenía claridad y no se dejaba llevar por el mal, entonces podía hacer una buena elección, no importando qué pareja fuera, sino que elegiría a una pareja que fuera acorde a su nivel espiritual. Porque a mí se me viene a la mente que, por ejemplo, puedo yo estar teniendo todas las actitudes que se necesitan para mantenerme al nivel de la pareja con el nivel espiritual que tendría yo que juntarme, pero ¿y si falla la pareja y se va por otro camino? Entonces ya no estaría a mi lado. Entonces en ese caso estaba lo que mencionaba Jorge Berrio, que alguien con el mismo nivel espiritual ocuparía el lugar que ella no ocupó. Entonces también me venía a la mente la otra posibilidad, que es la posibilidad, por ejemplo, en la película Nuestro Hogar hay una pareja de digamos, unos jóvenes que conocieron a André y Luis en el mundo espiritual, y se miraba que ellos tenían la planificación de no solo de al reencarnar otra vez encontrarse y ser pareja, sino que cumplir ciertas misiones.
Y entonces decían, pero mira, ¿por qué dices que ahora sí lo vamos a lograr si otras veces no lo hemos logrado? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta también de que hay casos en los que efectivamente reencarnan y se junta una pareja que se había comprometido, pero que también está la posibilidad de que si no es la pareja, es alguien que tiene el nivel espiritual necesario para lograr, digamos, cumplir ciertas tareas que se habían planificado para adquirir antes en el mundo espiritual. Y solamente. Gracias. Vamos entonces a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.